Ah, Bien. ¿cómo agrego la presentación acá a la... Pones la flechita que dice para arriba, ¿viste? Ahí al lado de los a la izquierda los tres acá? puntitos. Sí, acá. Eh, Ahí pones presentar ahora y te pone qué es lo que querés presentar. Toda la pantalla o la ventana de del PowerPoint. A ver, acá. Ahí, ahora sí. Eh, Ahí quedó cargando, Nico. Ahí se ve. Ahora que lo voy a agrandar. ¿Se ve bien? Se ve Ah, impecable. Está, impecable. ¿Se escucha? Bien de bien se escucha. Está. Yo voy a sacar la cámara porque estoy de musculoso ahí. Bueno, ¿quiere que los presente? vale. Dale. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Para los que estamos. Y si no, para los que van a verlo después. Vamos a presentar la segunda parte de de las guías de post-cuidados post-PCR de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Esta parte la va a presentar Nicolás, residente de cardiología, y Leticia Umpierres, Nicolás Pereira y Leticia Umpierres. Esto viene de la primera parte que vio, bueno, justo Alejo ahora que se está conectando. Más que nada de los estudios y y el pronóstico. Bueno, no sé quién arrancás vos, Nico. Sí, arranco yo. Dale. Soy Nicolás Pereira, presidente de cardiología del Hospital Militar. Bueno, arrancamos. El síndrome postparo cardiorrespiratorio es un conjunto de anormalidades que suceden después de la reanimación de un paro. ¿Tá? Y eso implica la causa del paro, la disfunción neurológica, disfunción miocárdica y la isquemia reperfusión sistémica. ¿Tá? La mortalidad en estos pacientes, sobre todo las que son tempranas, en las primeras 24 horas, se debe a un shock refractario y disfunción multiorgánica. ¿Tá? Y una mortalidad tardía que es disfunción neurológica. La insuficiencia cardíaca en el postparo es algo frecuente, ¿tá? Y es una de las principales causas de muerte en los primeros 3 días, aunque es bastante reversible en la insuficiencia cardíaca en estos casos. ¿Tá? La intensidad de este síndrome postparo va a depender de la intensidad y la duración del paro, ¿tá? Y también algo que caracteriza este síndrome es que tiene muchas cosas en común con la sepsis, sobre todo lo que es la hipovolemia, la vasodilatación, la lesión endotelial y otras anomalías de la microcirculación. ¿Tá? Esto como para más o menos entrar en el síndrome del postparo. Y bueno, esta guía divide también en lo que es el diagnóstico de las causas, sobre todo cuando un paciente recobra el ritmo postparo y hay evidencia clínica de isquemia, sobre todo supraelevación del ST, recomienda como el diagnóstico de la causa del paro ser una cineangio con una radiografía, después una tomografía de cráneo y después una tomografía pulmonar. ¿Tá? En los casos en donde se sospeche que la causa del paro sea neurológica o respiratoria, se debería arrancar con una tomografía de cráneo y pulmonar. ¿Tá? Este, Después, en cuanto ya entrando a lo que es la vía aérea y la ventilación, sobre todo el manejo de la vía aérea en los pacientes que recobran el ritmo después del paro, se recomienda a los pacientes que en estado comatoso la intubación orotraqueal, ¿tá? Sobre todo para asegurar una buena oxigenación, una buena ventilación y una protección de vía aérea. ¿Tá? No hay una recomendación en estas guías en el uso de fármacos específicos para el manejo de la vía aérea, pero sí está actualmente aceptado el uso de un sedante, un analgésico y un bloqueante neuromuscular de inicio rápido. ¿Tá? En cuanto al control de la ventilación y también de la oxigenación, esta guía se basa en la revisión sistemática ILCOR, que la vamos a ver en varias partes acá. Se usó 7 ensayos clínicos electroizados y 36 estudios observacionales. Y en cuanto a la ventilación, no hay suficiente evidencia para sugerir a favor el control de la hipercapnia leve, ¿tá? En comparación con la normocapnia. ¿Tá? Y ellos sugieren
que no se apunte de manera sistemática el uso rutinario de la hipocamia en adultos después de un paro. ¿Tá? En pacientes tratados de manera para controlar la temperatura, también ellos recomiendan en esos casos controlar la presión arterial de CO2, porque tener un control más bajo de la temperatura puede generar hipocamia. ¿Tá? También recomiendan una estrategia de ventilación de protección pulmonar. Ellos ponen el objetivo como entre 6 y 8 mililitros de volumen por kilo de peso. En cuanto a la oxigenación, también basado en la revisión sistemática ILCOR, ellos sugieren en pacientes posparo usar oxígeno al 100% hasta que se logre contabilizar de manera segura lo que es la presión parcial de oxígeno arterial. ¿Tá? Recomiendan evitar la hipoxemia, ¿tá? Y se sugiere también evitar la hiperoxemia. ¿Tá? Si bien hay varios estudios que pueden orientar a favor de la normoxemia o de la hiperoxemia, todavía no hay evidencia suficiente, entonces ellos sugieren, optan por o sea, cumplir con valores normales de oxígeno, ¿tá? Evitar la hiperoxemia. Bueno, dos estudios compararon diferentes objetivos de dióxido de carbono en pacientes posparo. Un estudio encontró que enfocarse en la hipercamia leve entre 50 y 55 milímetros de mercurio comparado con la normocamia tuvieron resultados más bajos de enolasa específica de neuronas, que es un marcador de lesión neurológica. ¿Tá? Sin embargo, en otro estudio que comparó el extremo inferior y el extremo superior de la camnia entre 33 y 45 milímetros de mercurio durante 36 horas en la atención posparo y no encontraron diferencias en los marcadores de lesión neurológica. ¿Tá? Ambos estudios mostraron que una presión de CO2 más alta se asocia con una mayor oxigenación cerebral. ¿Tá? Hubieron una tendencia hacia eso. En cuanto a la circulación, sobre todo la reperfusión coronaria, y los pacientes que se sospeche un infarto con elevación del ST, que tengan un supras de nivel del ST en el electro, bueno, la cineangioconografía es una estrategia que está respaldada por muchos estudios observacionales ya hace tiempo. Se asocia de manera significativa con mayor supervivencia y resultados neurológicos favorables. Y algo a destacar es que los pacientes posparo que recuperan la circulación y tienen un supras de nivel, un bloqueo nuevo de rama izquierda, el 80% va a tener una lesión coronaria aguda. ¿Tá? Entonces, y la guía de la ESC también nos recomienda en pacientes posparo reanimados y con un electro con supra o compatible con isquemia aguda, hacer una cineangioconografía. Todo esto en el contexto del infarto con supra de elevación del ST. ¿Tá? Una revisión sistemática que se hizo también para ILCOR en 2015, ¿tá? Con 3.800 pacientes, se vio un beneficio en cuanto a la mortalidad de realizar cateterismo cardíaco de emergencia frente al tardío o no realizarlo en pacientes recuperados o posparo con elevación del ST. ¿Tá? Ahí está la cita. Así que en pacientes que hayan sido reanimados o posparo cardíaco con elevación del ST, el beneficio es claro de hacer una cineangioconografía. ¿Tá? En cuanto a los pacientes sin elevación del ST, ¿tá? Hay varias series observacionales que mostraron que la ausencia de elevación no excluye por completo la presencia de una oclusión coronaria. O sea, que pueden que no tengan elevación del ST y tener una oclusión coronaria. ¿Tá? Pero hasta ahora las recomendaciones es que en el caso de que haya un paciente reanimado, que tenga inestabilidad hemodinámica, eléctrica o isquémica en curso, que tenga antecedentes personales de peso y que haya evidencia de electros de alto riesgo o ecocardiografía que sugiera una etiología cardíaca y sobre todo isquémica, y en pacientes que no tengan una lesión neurológica severa, eso se beneficiaría de una cineangioconografía. ¿Tá? Todos los pacientes que no tengan eso o que estén alejados de eso, recomiendan retrasar la cineangio, sobre todo porque no se ha visto beneficio en estos casos.
La ES de 2020 está para, como recomendación en tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del CT, establece que la cineangioconografía en diferido en pacientes hemodinámicamente estables sin elevación del ST reanimados con éxito. Algo importante que recalca esta guía es tener en cuenta o individualizar a los pacientes teniendo en cuenta la injuria neurológica que tengan. Y lo citan este estudio, en donde ellos llegan a la conclusión que es poco probable que los pacientes con lesión cerebral hipóxica, isquémica y irreversible se beneficien de una cineangioconografía, incluso si se resuelve la lesión culpable. Esto lo menciona también, entonces a veces es difícil decidir en pacientes posparo porque no hay una herramienta de pronóstico universalmente aceptada inmediatamente para saber si el paciente se beneficia de la cineangio. En cuanto al manejo hemodinámico, la disfunción miocárdica post-paro y el índice cardíaco, se sabe que en un 60% están presentes. La ecocardiografía temprana puede identificar una patología cardíaca subyacente, el grado de la disfunción miocárdica, y ayudar a guiar el manejo hemodinámico. Actualmente no está claro si el gasto cardíaco bajo se asocia o no a malos resultados. Tanto la monitorización no invasiva como la invasiva, como la ecocardiografía, las líneas arteriales, la medición del gasto cardíaco por diferentes medios, se usan comúnmente en cuidados intensivos y ellos opinan que es razonable usarlas y mantener ese tratamiento. En cuanto al manejo hemodinámico de la presión arterial media y la perfusión cerebral, esta guía sugiere que considerar objetivos hemodinámicos, como son la presión arterial media y la presión sistólica, durante la atención postparo. Si bien ellos sugieren esto, también te dicen que no hay pruebas suficientes para recomendar objetivos hemodinámicos específicos y que, por ejemplo, la PAM, la presión arterial sistólica, deben individualizarse de los pacientes, porque muchas veces el estado del paciente posparo va a condicionar los objetivos de estas variables. Dos ensayos clínicos realizados con 232 pacientes compararon objetivos de PAM de 65 a 75 milímetros de mercurio con 80 a 100 milímetros de mercurio con y sin inclinación dirigida por objetivos de la función cardíaca. Y compararon PAM altas con PAM medias y no lograron demostrar ninguna mejora clara en marcadores indirectos de lesión cerebral. Ahí están los dos estudios que hablan de esto. En muchos pacientes posparo la autorregulación cerebral, de la circulación cerebral está alterada, y pueden depender de la PAM con mayor riesgo de hipoperfusión cerebral en casos de que la PAM sea baja, o hiperemia o hipertensión intracranial en el caso de que sea alta. En base a la evidencia resumida por ILCO, se sugiere que la hipotensión, o sea, que esto lo considera como una PAM menor a 75 milímetros de mercurio, y enfocarse en PAM para lograr diuresis adecuada, así como también los valores de lactato normales o en descenso. Bueno, en cuanto a la frecuencia cardíaca, se sabe que en pacientes posparo reanimados que estén taquicárdicos se asocian más resultados pronósticos. Si el paciente posparo se somete a una hipotermia leve, hay que esperar que la respuesta fisiológica normal es la bradicardia, y se sugiere que la bradicardia entre 30 y 40 latidos por minuto si no hay compromiso hemodinámico o hipoperfusión de tejidos, aumento de lactato, reducción de la diuresis, recomiendan no tratarla. Y aunque la bradicardia generalmente reduce el gasto cardíaco, habitualmente ellos dicen que se tolera bien en el entorno postparo. Bueno, en cuanto a la reposición de fluidos y fármacos vasoactivos, un estudio retrospectivo indicó con un algoritmo de tratamiento que involucra la monitorización hemodinámica, en este caso con el sistema PICO de gasto cardíaco, y evaluaron que los volúmenes más grandes, o sea, en torno a 4 o 5 litros durante las primeras 24 horas, se asocian con una menor incidencia de lesión renal aguda.
Una revisión en Cochrane más reciente sobre los vasopresores en shock hipovolémico, que incluyó 28 ensayos clínicos serializados, más o menos en 3.400 pacientes, no encontró un beneficio en cuanto a mortalidad del uso de vasopresores. Otros dos ensayos, como el Comacare y el Neuroprotect, también utilizaron noradrenalina como elección para lograr los objetivos de PAN más altos y vieron que ninguno de estos estudios mostró evidencia de taquicardia relevante, arritmias o shock recurrente en el grupo de la PAN más alta. O sea que es seguro usar noradrenalina. También Neuroprotect utilizó dobutamina para estos pacientes y llegando a los mismos resultados. Bueno, en cuanto a los corticoides, no hay prueba suficiente para apoyar o refutar el uso de corticoides en el contexto post-paro. Y ellos sugieren que no se administre de manera rutinaria corticoides en pacientes post-paro. En cuanto al potasio, la hiperpotasemia es común inmediatamente después del paro cardíaco. En cuanto a la hipopotasemia, ellos saben que predisponen a arritmias ventriculares y lo que recomiendan y sugieren es mantener un potasio entre 4,0 y 4,5. En cuanto al soporte circulatorio mecánico, la guía de la ES recomienda considerar dispositivos de asistencia ventricular izquierda o oxigenación por membrana extracorpórea en pacientes hemodinámicamente inestables y con síndromes coronarios agudos y taquicardia ventricular recurrente o fibrilación ventricular a pesar de la terapia óptima. O sea que en pacientes con shock refractarios post-paro, la ES recomienda eso. Y se hizo un estudio para evaluar el balón de contrapulsación intraórtico, el SHOCK 2, que no logró demostrar beneficios en la mortalidad de los 30 días en pacientes con infarto de miocardio y shock cardiogénico refractario en el contexto post-paro. Entonces, bueno, como conclusión, en soporte circulatorio mecánico hay que individualizar a cada paciente y decidir a quienes se beneficiarían de un balón de contrapulsación. Bueno, en cuanto a los cardiofibriladores implantables, bueno, se puede utilizar de manera primaria, como prevención primaria en pacientes que no han sufrido muerte súbita, o de manera secundaria en pacientes que han sufrido muerte súbita o arritmias graves. Bueno, esto está bastante avalado por varias, por la ES, Asociación Española de Cardiología, y también ellos dicen que hay que seleccionar de manera cuidadosa a los pacientes que se beneficien de un cardiofibrilador implantable después de la reanimación post-paro. En cuanto a las convulsiones, se sabe que hay entre un 20 y un 30% de los pacientes post-paro en UCI, por lo general aparecen estas convulsiones y es un indicador de lesión cerebral hipóxica isquémica grave. Las convulsiones que aparecen pueden ser clínicas o pueden ser como actividad típica en el electroencefalograma, convulsiones electrocardiográficas. A menudo son clínicamente generalizadas, pero también estas convulsiones pueden ser focales o multifocales. Y en esta guía no sugieren hacer una profilaxis para las convulsiones en adultos sobrevivientes de paro y en el caso de que aparezcan, tratarlas. En cuanto al control de la temperatura, se recomienda seleccionar y mantener la temperatura corporal con un objetivo constante entre 32 y 36 grados para pacientes en los cuales se decida tener un control de la temperatura. Se recomienda el control específico con estos valores en pacientes post-paro, en el que el ritmo inicial del paro fue desfibrilable y no responden después de recuperar el ritmo. Y se sugiere que si se utiliza el control de la temperatura, se utilice al menos por 24 horas. No se recomienda el uso rutinario de enfriamiento del paciente con suero frío en el contexto prehospitalario. Y también ellos sugieren tratar la fiebre, prevenir y tratar la fiebre en pacientes en coma persistente después del paro, después de completar un tratamiento de hipotermia entre estos 32 y 36 grados. Muy bien, Nico, ¿me pasás la otra? ¿Me escuchan bien? Sí. Impecable. Sí, Bueno, sí. yo
bueno, la mayoría ya me conocen, soy Leticia Umpierre, soy la R2 del militar, ¿tá? Y bueno, junto con Nico, yo voy a seguir hablando sobre la fundamentación de las recomendaciones expuestas en esta guía, que ya las expuso Alejo en la primera clase, ¿tá? Con respecto a la evaluación neurológica, estas guías recomiendan que el neuropronóstico siempre debe realizarse utilizando un enfoque multimodal, ¿tá? Esto es porque ninguna de las pruebas que yo voy a exponer ahora, con respecto a la evaluación neurológica, es totalmente específica como para eliminar los falsos positivos, ¿tá? La guía recomienda esto con una recomendación fuerte y una evidencia de certeza baja, ¿tá? Dentro de las herramientas que tenemos para la valoración neurológica, vamos a encontrar al electroencefalograma, ¿tá? Que como mencionó Alejo, está recomendada su utilización en todos los pacientes que permanezcan en coma luego de que fueron resucitados, ¿tá? El electroencefalograma nos va a permitir evaluar la función cerebral y el pronóstico después del paro cardíaco. Y a su vez nos va a permitir diagnosticar y evaluar respuestas al tratamiento si estamos frente a la presencia de crisis epiléptica. Dentro de las cosas que nosotros debemos analizar a nivel del electroencefalograma, tenemos la actividad de fondo, las descargas superpuestas, que tenemos las descargas eléctricas, y la reactividad de descarga, ¿tá? Generalmente se clasifica como que podemos ver una supresión continua, una supresión discontinua, podemos ver descargas, periodos de ráfaga, ¿tá? Que son periodos de supresión entre un 50 y 99%, o una supresión que es cuando está suprimida la actividad en un 99%, o hay con una amplitud menor a 10 microvoltios de amplitud. Perdón, dije 2 veces. Lo que tenemos que saber, que cabe destacar que la guía menciona, es que inmediatamente que nosotros tenemos un paciente en paro, el electroencefalograma, durante las primeras 24 horas, se puede ver que haya una actividad eléctrica suprimida, ¿tá? Esto es normal, ¿tá? Generalmente, el paciente, pasadas las 24 horas, recupera el ritmo en el electro, ¿no? Pero, y lo otro que la guía siempre nombra, es que nosotros además de eso tenemos que saber que nosotros, los sedantes que colocamos en estos pacientes, afectan la continuidad del fondo y que tienden a inducir fondos discontinuos o supresión de ráfaga dependiente de la dosis que utilicemos, ¿tá? Dentro de lo que hablamos de la supresión, en las primeras 24 horas es esperada, pero una vez superadas las 24 horas, es un signo de mal pronóstico neurológico, ¿tá? Después, con respecto a la salvosupresión, lo que hay es una alternancia entre la supresión en ráfagas, que ya nombré más atrás, digamos, y que los criterios, que lo que pasaba en la guía era que en los diferentes estudios analizados, la amplitud y la apariencia de las ráfagas variaban, ¿tá? O sea, lo que ellos definían como amplitud y apariencia de ráfagas variaban de un estudio al otro, ¿tá? Pero sí todos llegaban a que la presencia de la salvosupresión en un coma posanóxico isquémico en un paciente que paró siempre va a ser un factor de mal pronóstico, ¿tá? Pero algunos autores lo que decían era que ellos en sus estudios habían evaluado a los pacientes y que lo mismo que con la supresión, en las 24 horas la habían observado, y igual esos pacientes tenían un buen pronóstico. ¿A qué voy con esto? Es que dentro de las 24 primeras horas, si bien el fondo suprimido y la salvosupresión son patrones malignos, en realidad de mal pronóstico, son esperados en esas horas. Pasadas esas ya son factores de mal pronóstico. Después, con respecto al fondo discontinuo, en la presencia de periodos discontinuos de supresión mayor a un 10% del registro, y lo que decía la guía es que para el fondo discontinuo tenía un bajo rendimiento para el pronóstico, ¿tá? No sé si tienen algo para preguntar. ¿No? Sigo. Después, con respecto a la reactividad, ellos decían que la reactividad corresponde a un cambio que se mide en amplitud o frecuencia después que nosotros hacemos una estimulación externa, ya sea auditiva o dolorosa. Y que el rendimiento pronóstico de esta característica variaba sustancialmente en los diferentes estudios. Entonces, lo que llegó la guía como acuerdo es que la ausencia de reactividad
pasadas las 24 horas era un indicador también de mal pronóstico, con alta sensibilidad, pero baja especificidad. ¿Tá? Eso dentro de las 24 horas. Pasadas las 24 horas, esto toma un poco más de especificidad, aumentaba entre un 50 y un 100%. ¿Tá? Después, con respecto a las descargas periódicas altas, generalizadas, pueden estar relacionadas a un peor pronóstico, pero cuando aparecen en un fondo continuo reactivo no son consideradas como tal, y después que los patrones superpuestos de descarga epiliptiforme tienen una especificidad para un mal pronóstico de 66 a 100%, pero que no eran considerables como un factor fiable de mal pronóstico. Y las convulsiones siempre tienen alta especificidad para presumir un mal pronóstico neurológico. Por lo tanto, en suma, de los patrones malignos que nosotros encontramos, tenemos el fondo suprimido con o sin descargas periódicas y la salva supresión. Nico, ¿me pasás a la otra? ¿Tá? Entonces, la guía recomienda que no usar la ausencia de reactividad del fondo en el electro por sí sola para predecir un resultado en pacientes adultos que persisten en coma post-paro cardiorrespiratorio. ¿Tá? Después dice que usar la presencia de actividad epileptógena en el electro en combinación con otras pruebas para predecir el mal pronóstico. Usar la presencia de salva supresión en el electroencefalograma mayor a las 24 horas de que el paciente recuperó la circulación espontánea, en combinación con otros índices de mal pronóstico. Después habla sobre la ausencia de ondas de potencial evocado N20 bilaterales en más de 24 horas de que el paciente recuperó la circulación espontánea. Por el punto que considera como predictor de mal pronóstico neurológico la ausencia bilateral del potencial evocado, debemos recordar que los mismos se realizan al estimular eléctricamente el nervio mediano y registrar la señal a nivel de la corteza sensorial. Obviamente que lo que dice la guía es que esto es un signo confiable de mal pronóstico en el paro con alta especificidad, pero que tiene una sensibilidad limitada. Y por eso es que la guía lo que nos dicen es que la utilicemos con otros factores de mal pronóstico. ¿Tá? Nico, pasa. Bueno, con respecto a los biomarcadores, Alejo ya había nombrado a los mismos. Acá en Uruguay en realidad no contamos con ellos, pero los que nombra la guía son la enlaza específica de neuronas, la proteína S100B, la proteína ácida fibrilar glial, la proteína tau sérica y la cadena ligera de neurofilamento. Todos estos biomarcadores en realidad son liberados cuando hay una lesión cerebral, ¿tá? Y esos valores se correlacionan con extensión de la lesión y el resultado neurológico. ¿Tá? La ventaja de estos biomarcadores es que incluyen resultados cuantitativos que pueden ser medibles, ¿tá? Que tienen relativa facilidad de muestreo e interpretación y que son independientes de los efectos sedantes, ¿tá? De los sedantes que nosotros utilicemos. ¿Tá? La limitación que encontramos es que son de difícil disponibilidad, de hecho en Uruguay no contamos con ellos, y la otra es que falta la referencia sólida del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del laboratorio donde se mida, son las concentraciones que se consideran como aumentadas y predictores. ¿Tá? Nico, pasá nomás. Con respecto a esto, la guía lo que recomienda es usar a la enolasa específica de neuronas dentro de los 24 horas, creo que era 72 horas, perdón, posterior a la recuperación espontánea, en combinación con otras pruebas, ¿tá? Para predecir el mal pronóstico. ¿Tá? Sabiendo que, ahora le voy a mencionar que en los diferentes estudios no se logró un consenso acerca del valor umbral de dicha proteína. ¿Tá? Y después recomendaba no utilizar las otras que yo nombré como predictoras. ¿Tá? La enolasa neuroespecífica en realidad es un biomarcador el más utilizado y estudiado en los últimos años, y desde las últimas revisiones sistemáticas se han publicado al menos, por lo que decía la guía, unos 3 estudios observacionales con respecto al umbral, con los valores umbrales. Los estudios varían entre valores umbrales entre 33 a 120 microgramos litro dentro de las primeras 72 horas, que cuando se encontraban elevados
pasadas estas 72 horas, hablaba de mal pronóstico neurológico desde el alta hospitalaria hasta los 6 meses que el paciente se iba de alta. Con una especificidad de un 75 a 100%, pero con una sensibilidad que variaba de 7 a 83%. Todos estos estudios no pudieron ponerse de acuerdo, como ya les dije, con el umbral, y además de esto, la valoración para medir cuantitativamente a la enolasa requería que se hicieran mediciones seriadas. O sea, que un paciente que recién nosotros ingresaríamos a la unidad, dentro de las 12 horas habría que sacarle, 24 horas. ¿Por qué? Porque lo que vieron estos estudios para considerar como factor de mal pronóstico era la elevación de esta enzima pasada desde las 48 a 96 horas, y se tenía que hacer en un margen de 24 a 48, 48 a 72. ¿Está? Bien. Pasa Nico nomás. Otra cosa de recordar de la enolasa es que está lo de los laboratorios, que varía. Entonces ellos recomiendan que los valores de umbrales que se utilicen dependan de cada laboratorio, y lo otro es que la enolasa se debe medir. ¿Qué pasa? Están los glóbulos rojos, ¿tá? Entonces, si hay hemólisis, hay destrucción de glóbulos rojos, puede falsearte el resultado. Por lo tanto, debería medirse el índice de hemólisis. ¿Tá? Bueno, con respecto a las imágenes, las guías recomiendan usar los estudios de imágenes cerebrales para predecir el mal pronóstico. Esto es, como Alejo había mencionado, sobre todo los pacientes, esto es para los pacientes que permanecen en coma posterior al paro, ¿no?, de la reanimación. La lesión cerebral, como sabemos, la lesión cerebral hipóxico-isquémica puede generar alteraciones que van a ser objetivas en la neuroimagen, se van a poder visualizar en la imagen, sabiendo que en la tomografía lo que podemos ver es el edema citotóxico, como una atenuación de la diferenciación sustancia blanca-sustancia gris, y edema vasogénico, que lo vemos como un borramiento de los surcos, reducción del tamaño del ventrículo. Vamos a utilizar, como para evaluar el edema citotóxico, vamos a utilizar la relación entre las densidades de sustancia gris y sustancia blanca, que tenían las unidades de Hounsfield, y sabiendo que la sustancia gris es mayor que la blanca, y la relación debería ser mayor de 1. Ya cuando la relación es menor a 1, y cuanto antes se vea esta disminución, que se presenta antes la diferenciación de sustancia blanca, de sustancia gris y sustancia blanca, más severa es la lesión, cuanto antes se presente. Después hablan también de lo que es la resonancia magnética, pero cabe destacar que, como siempre, los estudios fueron realizados más tardíamente. O sea, la resonancia se realizó en pacientes que habían estado en UCI a los 5 o 7 días. Razón porque son pacientes que están en asistencia respiratoria. Pobre Leti, justo. Justito. No entendí. Son estudios en realidad que se puede realizar en los pacientes una vez que el paciente está estabilizado, ¿no? Entonces son estudios que se realizaban más tardíamente, pero lo que vieron en los diferentes estudios es que se podía ver también como característica el edema citotóxico, como una hipersensibilidad de la sustancia, sí, les dije bien, hipersensibilidad en las secuencias de imagen ponderadas por difusión, ¿tá? Y que a diferencia, lo importante destacar de las imágenes es que, a diferencia del examen clínico y el electroencefalograma, los resultados de las imágenes no van a variar según la sedación, ¿tá? Y pueden ser visualizados por todos. Nico, ¿me pasas? ¿Tá? Las recomendaciones de la imagen dicen que se debe utilizar estudios de imagen cerebrales para el pronóstico solo los centros que se dispongan y que tengan experiencia para leer la imagen, y que a su vez se sugiere utilizar la presencia marcada de la reducción de la proporción materia gris sustancia blanca en la tomografía cerebral dentro de las 72 horas posterior a que el paciente recupera la circulación espontánea, o la presencia de para que se me salió. Ahí. O la presencia de una restricción de la difusión extensa en la resonancia entre los 2 a 7 días posteriores. Nico, pasámelo, ¿no?
¿tá? Con respecto al examen clínico, el examen clínico de nosotros tiene que ser a diario, sabiendo que obviamente que la sedación va a afectar lo que nosotros podamos encontrar, ¿tá? Para confirmar la presencia del coma que pueda ser causado por alguna lesión cerebral hipóxico-isquémica. Se va a realizar diariamente, ¿tá? Para evaluar el coma, en realidad se debería hacer una ventana de sedación y de bloqueantes neuromusculares, ¿tá? Y al menos lo que recomienda la guía es que al menos se esperen 5 vidas medias de eliminación del fármaco para sacar una interpretación, ¿tá? Nico, ¿me pasás la otra? ¿Tá? Con respecto a la guía, lo que debemos estar atentos siempre es a la presencia de elementos clínicos de muerte cerebral inminente, ¿tá? Que puede ser la ausencia de reflejo fotomotor con midrasis, la diabetes insípida, cambios hemodinámicos que sugieran una hernia cerebral, como por ejemplo bradicardia, hipertensión, inestabilidad hemodinámica, ¿tá? Recomiendan el examen clínico se retrase hasta medios, lo que ya les nombré, que se retrase unas 5 vidas medias de eliminación del fármaco, sabiendo que en presencia de insuficiencia renal o hepática, los plazos pueden ser mayores a 24 horas, ¿tá? Lo que nombra la guía en que los diferentes estudios vieron que la muerte cerebral ocurría entre un 5 a 10% de los pacientes después del paro resucitado, y que la mayoría de los casos ocurría a los 3 días del mismo. ¿Tá? Nico, ¿me verdad? ¿Tá? Con respecto al uso de midazolam, ellos se asocian a esto, es verdad. Que el midazolam, los pacientes que presentan shock o que además presentaron insuficiencia renal, se asociaron con despertares más tardíos. Esto para tener en cuenta de que no siempre que el paciente se presente en coma va a ser significado de mal pronóstico, porque debemos de esperar un plazo prudente en estos pacientes. Y esto lo otro que destacaba la guía era que el despertar tardío no siempre significaba que el paciente no pudiera tener una recuperación neurológica completa, pero cuanto más tardío era el despertar, se asociaba a menos probabilidad de la misma y a menor tasa o sea, más secuelas neurológicas en realidad. Nico, pasá nomás. Con respecto al pronóstico multimodal, que ya les nombré la recomendación, en el 2015 las pautas sobre cuidados posteriores a la reanimación incluyeron un algoritmo para predecir el resultado neurológico deficiente. Y en las pautas nuevas, en las 2015, en realidad se permanecieron las mismas recomendaciones, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, nombraban que en la 2021 que los reflejos pupilares corneales ausentes lograban un 0% de razón de falsos positivos de manera consistente solo después del 4.º día, a diferencia en la anterior que recomendaba que lo hacía al 3.er día. Después decía también que con respecto a la medición de reflejo pupilar ausente, la guía nueva recomienda la utilización de pupilometría, ya que puede predecir el cambio anterior a lo que es el examen clínico, o sea, de una manera más precoz, ¿tá? Y con más precisión. Bueno, también hablaba sobre la enzima, que fue mayor, se vieron las elevaciones entre 48 y 72 horas, que a las 24, como recomendaba la guía anterior, o sea que el plazo es mayor para la medición. Después habla también de cambios en el electroencefalograma que fueron documentados después de la terapia de temperatura, ¿tá? Y bueno, no mucho más, ¿tá? Pasa, Nico. Bueno, capaz que de saber para qué del anterior polémico. Bueno, no importa. Ahí. Recordarle siempre el algoritmo de pronóstico de la ARS-ESIMS, que es el mal pronóstico se considera en ausencia de sedación, de hiponatremia, hipotermia, hipoglucemia y hipotensión severa, pasadas las 72 horas en pacientes que presenten una respuesta motora menor, o sea que tengan un GLASO menor a 3, y una respuesta motora menor a 3 y la presencia de 2 o más de la siguiente, que es la ausencia de la respuesta pupilar o corneana a las 72 horas, la ausencia de potenciales evocados bilaterales más allá
de las 24 horas, electroencefalograma maligno luego de 24 horas, NSE mayor de 60 microgramos litro, estatus mioclonio antes de las 72 horas, imágenes compatibles con anoxoisquemia. Pasa, Nico, nomás. Bueno, con respecto al retiro de la terapia de soporte vital, la guía lo que decía era que la mayoría de las muertes de estos pacientes son secundarias a la suspensión de la terapia de soporte vital y que solo la minoría de los pacientes reanimados tratados en UCI morían en los primeros días debido a un colapso cardiovascular o a una inflamación cerebral masiva, a una herniación cerebral. En general, lo que decían era que el retiro de la terapia de soporte era debido a la presunción que los médicos teníamos sobre un resultado neurológico final negativo. Entonces decía que el equipo clínico que analiza el pronóstico de un paciente individual debe tener en cuenta el pronóstico neurológico del paciente y las comorbilidades del mismo, ya que si el equipo era muy pesimista, a veces pasaba que se le retiraba el soporte a pacientes que después iban a terminar teniendo un resultado funcional bueno, y que si era muy conservador, se dejaba pacientes conectados, dándoles soporte, que van a quedar con secuelas importantes, discapacitados, que no era lo que los pacientes deseaban ni los familiares. Sabemos nosotros que vivimos el día a día de esto, que esta decisión es siempre difícil y que tiene que ser individualizada y es un desafío. Entonces la guía lo que recomienda es que siempre se haga por los factores de mal pronóstico, y una vez que el paciente atravesó las 72 horas de la reanimación, y siempre descartando la influencia de factores sedantes y metabólicos. ¿Pasa, Nico? Y bueno, con respecto, nombrado también los resultados a largo plazo, saber que el 40-50% de los pacientes que sobreviven tiene deterioro cognitivo de leve a moderado a largo plazo. Aunque pueden estar afectados todos los dominios cognitivos de estos pacientes, la mayoría presentaban trastorno de memoria, de atención, de velocidad de procesamiento y de funcionamiento ejecutivo, como planificación, organizarse. Y en general la mayoría de estos pacientes se recuperaban cognitivamente pasados los 3 meses después del paro. Se vio también que habían como secuelas problemas emocionales, que la mayoría de los pacientes a los 3 a 6 meses presentaban ansiedad entre un 15 a 30%, y que entre un casi un 20% de los pacientes presentaban ansiedad durante los 12 meses posterior al paro. Después que también habían síntomas depresivos, que la incidencia variaba de un 13 a 32% en los pacientes pasados entre los 3 a 6 meses de la reanimación, y que disminuía a partir de los 12 meses. Y de que después también podía haber presencia de estrés postraumático en una cuarta parte de los pacientes que sobreviven. Con respecto a esto, lo otro que nombraba es que la mayoría de estos pacientes van a requerir, obviamente, un seguimiento a largo plazo, con los médicos tratantes, incluso van a requerir rehabilitación, con fisioterapia, seguimiento por cardiólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras. La recomendación de la guía era que se detectara precozmente todos estos problemas que podían ser secuelares. No sé si quieren aportar algo más, Alex. No, está bien, no sé si cuánto te queda. No, terminaba ahí los resultados a largo plazo, porque después tenía una parte que hablaba todo el seguimiento de los pacientes después de la alta hospitalaria, que básicamente hablaba también de esto del seguimiento por los diferentes especialistas, sabiendo que estos pacientes a largo plazo tenían estos problemas. No, está perfecto entonces. Bueno, no sé, ustedes qué les pareció, qué es lo que más podían rescatar de esta guía, porque hay muchas cosas que claramente derivan de lo que es un poco el sentido común, del cuidado común de todos los pacientes, del CTI, ¿no? O sea, de lo que tiene que ver con la asistencia respiratoria mecánica, la reposición de fluidos o el uso de vasopresores, eso se superpone un poco lo que es el cuidado de un paciente crítico en general, el no uso de corticoides cuando no está indicado, lo mismo que con los dispositivos tipo el ECMO y
Y el dispositivo de asistencia ventricular izquierda también, lo mismo, ¿no? Yo creo que las cosas más novedosas, no sé que ustedes que lo revisaron, yo lo leí Lo más notorio que es que nosotros no utilizamos es lo de la temperatura, que creo que vos lo vas a ahí presentar va, después. sí, sí, es una cosa. Después, con respecto a la ideología, creo que es lo que más o menos hacemos a diario, en realidad. No era muy distinto a que, lo que hacemos. La parte de los biomarcadores tampoco, me parece que no aportaba mucho por el hecho de que no, falta como estudios con respecto para recomendarlo y bueno, y la disponibilidad de los mismos que... Pero después toda la parte de lo circulatorio y lo hemodinámico creo que es lo que Sí, bastante es distinto común. no, bueno, yo creo que lo más importante es que no, si bien no da este, una sistematización detallada de cómo encarar a un paciente posparo, por lo menos tira, según los estudios que ellos recomiendan, y porque acá, bueno, tampoco lo dividen así, pero se puede leer que estas guías las dividen en algunas cosas grandes como son, primero, lo más grande es los cuidados del síndrome posparo, ¿no? Después ver la etiología y eventualmente tratar la causa, y después lo más grande también es hacer una valoración continua del pronóstico, sobre todo en un punto de corte al tercer día, que eso al tercer día es medio relativo porque lo dicen varias veces, eso al tercer día después de que el paciente está en sedación y De que lo analgesia, ¿no? descartaste. Ahí va, Sí, claro. y lo otro, lo importante, sí que insiste mucho en lo que es el manejo de la temperatura, lo que antes era la hipotermia, o son el DTM, el Target Temperature Management, que hace mucho hincapié. Si ven, yo la semana que viene voy a hablar hay unas guías específicas de esta misma sociedad que habla del control de la temperatura. También casi simultáneamente salió el TTM2, que no demuestra que haya grandes beneficios con el uso de la hipotermia. Pero eso es un tema aparte. Yo creo que, bueno, entonces si uno recibe un paro reanimado, como cosa grande, obviamente aparecen cosas que son obvias o de perogrullo, pero obviamente hacer una historia clínica a la familia si presenció, si tuvo dolor torácico, obviamente si tuvo factores de riesgo para una cardiopatía isquémica, que es de las cosas que más podemos hablar, un electro y un ecocardiograma, ¿no? Y después en el correr de los días, bueno, hacer el sostén. A mi entender, ya de entrada, si está en coma, bueno, hacer una hipotermia, sedación analgesia, bloqueantes musculares, electroencefalogramas seriados, y cuando esté estable y a las 48 horas que se suspenda la terapia de temperatura, hacer una ventana de sedación y eventualmente si el paciente se despierta, bueno, no sería necesario el resto de la valoración diagnóstica, ¿no? O sea, electroencefalograma, tomografía, por lo menos en esa etapa. Ahí hay que avanzar a la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica y la rehabilitación, que sí se encuentra o no la causa del paro, ¿no? Pero, y en caso de que el paciente siga en coma, bueno, ahí ya entrar, no son muy jugados tampoco con los factores pronósticos, son bastante más jugados con relación al tiempo, ¿no? O sea, ponen un límite de tiempo de 3 días, pero después es que un paciente no tenga reflejos de tronco, y bueno, yo creo que cualquiera se puede llegar a dar cuenta que no va a andar bien ese paciente, ¿no? O que tenga Claro. un electroencefalograma cual salva su presión, o un patrón severo de isquemia, de injuria no isquémica en la tomografía. Yo creo que cualquiera sabe que ese paciente no va a andar bien. El tema es que ellos ponen un límite de 3 días, que eso simplifica bastante hasta dónde vamos a sostener, hasta cuándo vamos a sostener ese paciente, ¿no? O sea, si pasado ese límite, tiene algunos de esos factores y el paciente está extremadamente grave, con uso extremo de vasopresores, insuficiencia respiratoria severa, quedó con una FEBI de 10, pues bueno, es un paciente que me parece que no Claro. habría que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Si por el contrario no tiene Bueno, alguna ellos de esas hablaban cosas, muchas veces, claro, en la guía hablaban o sea, de la voluntad anticipada, con otro ahí va. nombre, obviamente,
pero hablaban que muchas veces, o sea, son pacientes que nosotros hablamos con la familia, que en realidad no tienen voluntad anticipada y que, bueno, ellos hablaban de que cuando se tomaba un método convencional, claro, dejábamos pacientes con secuelas importantes que la familia no era lo que deseaba ni el propio paciente. Bueno, pero o sea, las guías y los estudios hablan de sobrevida, pero no de las condiciones, ¿no? Claro, O sea, no ponen ahí, pues, de repente tendríamos que buscar algún estudio que lo valoren por un score de ranking o un Glasgow modificado y ver en qué bueno, ahí hablaste en un momento acá, este último diapositiva que pusiste, 40-50% de los pacientes tiene se va recuperando con el tiempo, o sea, pero sí, muchos de quedan hecho con hablaban muchas también de que secuelas. la mayoría se reintegraban a trabajar, o sea, que seguían tenían una vida funcional con sus secuelas, por supuesto, pero que de hecho se reintegraban. Por eso era fundamental que estos pacientes tuvieran una rehabilitación. No, por supuesto, o sea, la valoración neurológica que nosotros hacemos en el STI no es buena por dos cosas, porque es muy precoz y es muy grosera. O sea, nosotros no medimos lo que es, por ejemplo, lo que es memoria, aprendizaje, o alteraciones de la conducta, todas esas cosas, como por ejemplo Claro. depresión, ansiedad, estrés postraumático. Yo creo que a pesar de que todos los pacientes CTI quedan con algún grado de esa secuela, el paro reanimado, creo que la incidencia debe ser mucho mayor. Pero es una buena guía, yo creo que eh, nos impide lo que es improvisar en algo que tendría que estar bastante sistematizado, este, y que nos ayuda a guiarnos más que nada en esos 4 puntos grandes, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más, o sea, algún comentario, alguna duda que haya tenido, este, alguna experiencia. Bueno, entonces dejamos por acá, ¿les parece? Y la semana que viene yo, bueno, voy a tratar de resumir esos dos temitas. Muy bueno la presentación, resumida. Gracias a la participación de Nico, que Bueno, lo gracias a ustedes despedimos. por Lo invitar. despedimos con un temita. No, está bien, está bien. Muchas gracias por invitarme. No, es un tema que también les involucra cardiología por el tema de la indicación del, Sí, del cateterismo, sin ¿no? duda que sí. Y eventualmente les puede tocar un, Sin un duda que sí. cuidado, sí. Bueno, Ulises, muchas gracias. Nos estamos viendo. Bueno. Nos vemos. Chao.